Les doy una vez más la bienvenida a un nuevo episodio de la Catequesis del Nefrón. En este capítulo se hará una breve interrupción de la síntesis panorámica de la vida y hechos de Jesucristo para poder introducir ciertas aclaraciones de contexto que sin duda serán de utilidad para entender mejor tanto algunas cosas que se dijeron antes como las que vendrán después. Se trata de resumir algunas nociones fundamentales sobre la religión e historia de Israel, registrada particularmente en los libros que para los cristianos constituían el Antiguo Testamento. ¿Qué creían exactamente los judíos en tiempos de Jesús? ¿Cómo se forjó su fe en el Dios único Yahvé y su esperanza de que éste enviaría un Mesías? ¿Y por qué esta religión es tan notoriamente distinta de la de su entorno, a tal punto que se puede justificadamente tener por auténticamente revelada? La doctrina y figura de Jesucristo es en realidad incomprensible si no se la sitúa en el contexto religioso del antiguo Israel. En efecto, no se puede olvidar que Jesús fue judío, y su mesianismo se inserta en el marco de toda la historia de los hebreos y su especial relación con Yahvé. Ya hemos hablado en capítulos anteriores sobre esta relación entre la alianza de Dios con Israel, atestiguada en las escrituras sagradas judías que hoy conforman lo que los cristianos llamamos Antiguo Testamento, y el mensaje de salvación cristiano que encontramos anunciado en los escritos del Nuevo Testamento. No obstante, antes de poder seguir adelante con la exposición de las enseñanzas de Jesús y el intento por explicar los motivos de su conflicto con las autoridades de su tiempo, parece conveniente que nos detengamos a explicar algunas cuantas cosas sobre las enseñanzas que encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora bien, al estar centrada en el despliegue de la alianza de Yahvé con su pueblo, la religión judía es indisociable de la historia nacional. Por eso, los textos sagrados del judaísmo no recopilan mitos y memoriales, sino que sobre todo quieren transmitirnos el testimonio de acontecimientos históricos que el pueblo no debe olvidar y que debe interpretar desde cierta luz espiritual. Por lo tanto, para comprender el entorno religioso del Nuevo Testamento, se debe tener cierta comprensión de la llamada historia de la salvación. La historiografía bíblica obviamente no es historiografía científica. Más que una mera recopilación de hechos cuya cronología es exacta y asépticamente respetada, se presenta como un relato retrospectivo que interpreta toda la historia nacional desde el marco de una perspectiva religiosa. Por lo mismo, el mensaje central de los textos no se agota en la literalidad de los hechos narrados, sino en el mensaje espiritual desde que ellos son comprendidos. Esto es importante, porque naturalmente los estudiosos actuales ponen en duda la verdad histórica de muchas cosas que se dicen en la Biblia. Incluso si se está perfectamente abierto a lo sobrenatural y se cree que Dios puede intervenir milagrosamente en la historia, puede haber dificultades con la insistencia en una ocurrencia estricta de todos los acontecimientos. Por ejemplo, habrá ciertas inconsistencias internas entre los relatos, hechos que parecen anacrónicos o que no encajan del todo con lo que señalan otras fuentes autorizadas sobre el periodo, etc. Pero habrá también muchas sorprendentes coincidencias con hallazgos arqueológicos o datos de fuentes independientes que revelan a lo menos que los relatos en cuestión suelen tener una auténtica base histórica y en ocasiones parecen dar cuenta de la transmisión fiel de una tradición que se remonta a la respectiva época. En ese sentido, el caso de los escritos del Antiguo Testamento no es del todo análogo a los del Nuevo. Hemos visto que hoy puede documentarse convincentemente que la escritura de este segundo grupo de textos fue bastante cercana a los acontecimientos, y en general las inconsistencias internas, o con lo que sean otras fuentes históricas, son bastante menores. Si bien sigue siendo verdad respecto de los evangelios que estos no pretenden ser historiografía histórica imparcial, sino una herramienta catequética para dar a conocer la vida y doctrina de Jesús y así conducir a la fe en él, eso no quita la obvia intencionalidad que tienen los autores de transmitir fielmente los acontecimientos, tal y como los atestiguan fuentes fiables. Ahora bien, respecto a los escritos sagrados del judaísmo, en general se piensa hoy que estos alcanzaron su redacción actual a partir del periodo del exilio. Si bien hay indicios muy claros de que dichos textos recogieron tradiciones anteriores y probablemente se trabajó sobre otras fuentes escritas más antiguas. En general, no es posible contrastar todos los relatos bíblicos con otras fuentes contemporáneas, y solo para algunos hechos se pueden contrastar otros testimonios independientes que acreditan su verosimilitud. Pero tampoco existen para la generalidad de los acontecimientos motivos positivos para dudar de su historicidad, sobre todo cuando se está abierto a la posibilidad de lo sobrenatural y no se asume de antemano que toda alusión a intervenciones divinas debe ser falsa. En suma, no se puede reconstruir íntegramente la historia de Israel al margen de las fuentes bíblicas, ni para confirmarla ni para falsearla, pero esto no necesariamente tiene mucha relevancia, ya que el mensaje central que transmiten no depende en absoluto de la historicidad de todos los detalles.
Los orígenes del pueblo de Israel se narran en lo que los judíos llaman Torá, equivalente a nuestros primeros libros de la Biblia, comúnmente llamados por los cristianos Pentateuco. Como lo indica el nombre, este grupo de escritos consta de 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Mientras que los primeros 2 predomina el género narrativo, en los últimos 3 encontramos sobre todo un conjunto de disposiciones legales. La tradición hebrea atribuyó tradicionalmente estos escritos a Moisés. Como se comentó antes, hoy se suele considerar que en realidad la redacción actual se remonta al periodo del exilio y combina múltiples fuentes de diversas épocas. Pero parece indudable que las tradiciones a la base son consistentemente presentadas como de origen mosaico, y no hay motivos irrefutables para negar que una parte importante del material usado como base se remonte a ese periodo. El Pentateuco nos presenta el origen histórico de Israel como asociado a la figura histórica de ciertos patriarcas, cuya vida se nos relata en el Génesis. La cronología bíblica nos sitúa la vida de esos personajes a mediados del siglo XVIII a.C., época en la que vivió Abraham. Se trataría de alguien originario de la ciudad caldea Ur, que inspirado por ciertas teofanías emigró a la zona de la actual Israel-Palestina. Abraham se estableció allí como un extranjero y selló un pacto particular con el Dios que se le había manifestado, en virtud del cual él y sus descendientes abandonarían el culto de los demás dioses y comenzarían a practicar la circuncisión como signo de su alianza con el Dios nacional. Abraham tiene un signo concreto de la fiabilidad de este Dios que se le ha manifestado en el hecho de que su esposa conciba milagrosamente en su vejez, y manifestó de modo peculiar su fe al mostrarse dispuesto a sacrificarlo en respuesta a un mandato divino. Finalmente, un ángel detuvo la mano a Abraham para que no concretara ese propósito, salvando así la vida de Isaac. Este posteriormente se casó y tuvo luego 2 hijos, Jacob y Esaú. La promesa divina quedó asociada a la descendencia de Jacob, cuyos 12 hijos dieron origen a las 12 tribus de Israel. Por una serie de acontecimientos narrados al final del Génesis, los 12 hijos de Jacob acabaron por migrar a Egipto, la gran potencia de ese entonces, en el contexto de un periodo de fuerte hambruna. Con el pasar de los años, los descendientes de Jacob fueron sometidos a opresión y reducidos a esclavitud. El Éxodo nos relata cómo Dios intervino para liberarlos de esta situación por medio de Moisés, que habría vivido en el siglo III a.C. La liberación se atribuye a manifestaciones extraordinarias de Dios, que actuó para que los israelitas pudieran abandonar Egipto y encaminarse de regreso a la tierra que siglos antes había sido prometida a la descendencia de Abraham. Moisés es el caudillo y profeta máximo de Israel, a cuya autoridad están asociadas las tradiciones que luego fueron puestas por escrito en la Torá. La legislación mosaica tendría su origen principal en una teofanía solemne que tuvo lugar en el Sinaí, y la fidelidad de Israel a Yahvé se traducía concretamente en la observancia de estas leyes. En el corazón de esta ley del Sinaí está el Decálogo, un código moral sintético compuesto por 10 normas o mandamientos. Pero hay también una serie de normas más precisas, que imponen castigos para ciertos delitos o establece una serie de prácticas que se consideran legalmente contaminantes y requieren ser purificadas mediante ciertos rituales. Ocupan también un lugar clave en la ley de Moisés las normas referentes al culto, en el centro del cual estaba el tabernáculo, tienda en que se guardaba el arca de la alianza, signo vivo de la presencia de Yahvé en medio de Israel y de su pacto irrevocable con ellos. El culto instituido por Moisés era oficiado por sacerdotes salidos de la tribu de Leví, descendientes de su hermano Aarón. Estos estaban encargados de ofrecer diversos sacrificios, entre los cuales algunos suponían la entrega cruenta de una víctima animal, pero otros eran pacíficos y consistían más bien en la consagración de frutos de la agricultura. En el culto de Israel ocupa también un lugar importante la liturgia marcada por la santificación de ciertos días festivos. Las principales fiestas son el Sabbat y la Pesaj. El primero se celebra semanalmente, sobre todo en el ámbito familiar, como día de descanso y culto. La segunda es una celebración anual, conocida hoy más comúnmente como Pascua, que rememora la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. También había entre los judíos otras fiestas solemnes, como Shavuot o Pentecostés. Como en otros pueblos, es una fiesta agraria en que se ofrecen y agradecen las primicias de la tierra, pero que entre los hebreos rememora también la entrega de la ley en el Sinaí. También está la solemnidad de Sukkot, o fiesta de los tabernáculos, que coincide con el fin de la vendimia y rememora los tiempos de nomadismo en el desierto. Finalmente estaba el llamado Yom Kippur o Día de la Purificación, en que se ofrecía un sacrificio en expiación por los pecados. De este modo, se presentan las instrucciones fundamentales de la religión judía como arraigadas en este periodo de peregrinación por el desierto rumbo a la tierra prometida.
Tras vagar por unos 40 años en el desierto, los israelitas llegaron finalmente como invasores a la tierra que Dios les había prometido. Bajo el liderazgo de Josué se apoderaron de la ciudad de Jericó y se establecieron en Canaán, designándose territorios para las diversas tribus. Pero, naturalmente, el establecimiento no fue instantáneo. Eran muchos los pueblos que vivían en la zona, y los hebreos debieron luchar contra ellos por años antes de poder asentar su control sobre el anhelado territorio. Durante el periodo del establecimiento, el pueblo no estuvo políticamente unificado, ni el culto estaba centralizado. Las 12 tribus gozaban de relativa independencia, y solo se aliaban ocasionalmente en tiempos de crisis bajo el liderazgo de un juez o caudillo escogido por Dios. Entre estos líderes militares encontraremos figuras como Gedeón, Débora o Sansón. El libro de los jueces presenta el proceso en clave teológica. En la medida en que el pueblo era fiel a la alianza y guardaba la ley, había prosperidad y paz. Pero cuando se alejaban de Dios, padecían a manos de extranjeros. Ante las constantes amenazas de los pueblos vecinos, los israelitas comenzaron a desear abandonar esa forma de gobierno descentralizado, y pidieron al profeta Samuel que le designara un rey definitivo al que todos quedaran sometidos. Samuel accede a esa solicitud con cierta renuencia, pues veía en dicho deseo la aspiración a ser como los demás pueblos, y en el fondo una desconfianza en que Yahvé pudiera ser el único rey para la nación. Se instaló así una monarquía hereditaria. Samuel instituyó a Saúl, pero este luego se apartó de Dios y fue sustituido por David. La figura de David es también fundamental en la historia y religiosidad judías, pues marca el paradigma del rey bueno y fiel que sirve a Yahvé y no se aparta de sus caminos. Tras padecer persecución por parte de Saúl, que lo envidiaba por su creciente popularidad, David y sus partidarios finalmente se imponen y se instaura así una nueva dinastía con sede en Jerusalén. Los reinados de David y su hijo Salomón, en torno al año 1000, marcaron el apogeo del poder hebreo. La nación se impuso en toda la zona de modo definitivo y gozó de una gran riqueza y prosperidad. Esta riqueza permitió la institución de un lujoso templo para colocar el Arca de la Alianza y rendir culto a Yahvé. La edificación del Santuario Nacional en Jerusalén dio también lugar a un proceso de centralización del culto. A partir de ese momento, solo se adora a Yahvé en la Ciudad Santa y se prohíben los demás santuarios para proteger celosamente el monoteísmo de Israel. No obstante ese auspicioso futuro, a la muerte de Salomón hubo una guerra civil y la nación se dividió. Mientras el reino del norte o Israel sigue al insurrecto Jeroboam, Judea se mantuvo fiel a Roboam, el hijo de Salomón. El reino del norte no fue fiel al yavismo. Sus reyes fueron muy permeables a los influjos de religiones extranjeras. En 722 sucumbió a una invasión de la potencia emergente del momento, los asirios. Tras esta derrota, los asirios deportaron a la clase dirigente para evitar cualquier rebelión. Con el pasar del tiempo, esa zona perdió prácticamente su identidad, quedando bastante paganizada. En cambio, en el reino de Judá se alternaron reyes más o menos celosos de la pureza del yavismo. Mientras unos eran flexibles ante los cultos extranjeros, otros se esforzaron intransigentemente por mantener la pureza de la religión nacional, ejerciendo periódicos retornos a la fidelidad a la alianza. Pero finalmente los sucesores de David sucumbieron también el 586 a.C. ante la nueva gran potencia que sustituía a Siria, el Imperio Babilonio. El judaísmo como lo conocemos se configuró especialmente durante la época del exilio. La destrucción del templo con la consiguiente interrupción del culto sacerdotal dio lugar a la institución de las sinagogas. Estas se concibieron como lugares en los que los judíos se congregaban para la oración y el estudio de la ley, de modo que pese a haber perdido su independencia política, preservaron sus tradiciones religiosas y mantuvieron viva su fe en Yahvé. Bajo la exhortación de los grandes profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, se configuró una religión más espiritual, centrada en la piedad, la fidelidad a la ley y la confianza en que Dios suscitaría un Mesías que salvaría al pueblo y lo conduciría a una nueva época de esplendor. Como ya dijimos, parece ser que fue en este periodo que se alcanzó la redacción definitiva de los textos sagrados, que recogían ciertamente un material precedente, pero lo releían a la luz de esta nueva experiencia. El año 538 a.C., el rey persa Ciro autorizó el retorno a la élite judía a Jerusalén. Quienes volvían ahora desde el exilio eran yavistas fervientes, cuya ilusión primordial era reconstruir el templo de la ciudad santa e instaurar una nación purificada y renovada, cuya fidelidad incorrupta a la ley sirviera de testimonio en favor de Yahvé para todas las naciones. Comenzó así el periodo del judaísmo del Segundo Templo,
durante el cual Israel no alcanzó nunca gran prosperidad y en general careció de plena independencia política, pero fue mucho más consistente en su identidad nacional y religiosa. A partir del siglo IV a.C., comienza un complejo proceso de relaciones con la cultura helénica. Mientras algunos textos sagrados establecen un diálogo fecundo con la tradición griega, otros manifiestan gran preocupación porque el pueblo no se deje contaminar por las costumbres paganas y sea infiel a las tradiciones yavistas. La tensión alcanzó expresión máxima con la revuelta macabea. Ante la persecución instaurada por Antíoco IV Epífanes, que profanó el templo y obligó a los judíos a incurrir en las prácticas prohibidas por su ley, un grupo de fervientes yavistas se organizó militarmente y tras un sangriento conflicto logró recuperar el control de la nación. Se instituyó así el 134 a.C. la dinastía de los Asmoneos. Estos nuevos reyes, que ya no son descendientes de David, alcanzaron cierto compromiso pragmático con las autoridades romanas, a las cuales estuvieron sometidos a partir del año 63 a.C. En este periodo el rey Herodes gestó una reconstrucción suntuosa del templo, que después del exilio había sido edificado en términos mucho más modestos que en tiempos de Salomón. En los albores de nuestra era, coexistían diversas sectas o grupos al interior de la nación. Los más populares eran los fariseos, de los cuales desciende todo el judaísmo actual. Estos gozaban de fama de santidad por su observancia estricta de la ley y las tradiciones, y no se llevaban bien con los romanos y las autoridades que habían instituido, aunque sin caer en la abierta revolución. Jesús tuvo recurrentes enfrentamientos con ellos, pese a que en muchos aspectos coinciden sus doctrinas. En cierto conflicto o tensión con este grupo de fariseos estaba la secta saducea, más materialista y pragmática, que solo tenía por inspirado los libros del Pentateuco y particularmente desconocía la fe en la resurrección de los muertos. Los saduceos tenían especial penetración en la casta sacerdotal y solían relacionarse bien con las autoridades romanas. Los celotes, en cambio, eran nacionalistas más exaltados y revolucionarios, que incluso parecen haberse organizado en grupos paramilitares que se resistían activamente a los romanos. Está finalmente el grupo de los esenios, de los que en realidad sabemos poco. Parecen haber sido un movimiento más espiritual y místico que formó comunidades eremíticas y con los cuales se ha querido con cierta frecuencia asociar a Juan Bautista. La resistencia de judíos más celosos al control romano derivó finalmente una revolución que fue violentamente aplastada por Roma el año 70 después de Cristo. En ese momento el tiempo fue definitivamente destruido y comenzó la diáspora general de los judíos, que en cierto modo se prolonga hasta el día de hoy. Después de haber hecho este breve recorrido histórico, estamos en posición de recoger algunos aspectos relevantes de la religión judía que nos ayudarán a comprender mejor el contexto de Jesucristo. Lo primero que hay que puntualizar es que, como cristianos, no estamos obligados a tener por literalmente verdadera toda la historia bíblica, pero sí debemos creer que Dios se manifestó históricamente a Israel y que por lo tanto el judaísmo tiene en sus orígenes una verdadera revelación divina. Pero esto no significa necesariamente suponer que las creencias religiosas judías irrumpieron en el mundo al modo de un aerolito que viene completamente de lo alto y no se relaciona en modo alguno con las creencias religiosas del entorno humano en que vivían los judíos. Aceptar la revelación no exige suponer un total aislamiento de los judíos respecto de otras religiones de su entorno. Por el contrario, hay muchas cosas en la Biblia que no difieren totalmente de lo que se observa en otras tradiciones religiosas, y en algunos casos todo sugiere que hubo efectivamente ciertos influjos naturales de otras culturas aledañas. Vista desde la óptica de las religiones comparadas, la fe judía presenta rasgos comunes a otras religiones semitas, y solo en la medida en que se tiene a la vista esos rasgos comunes, se comprende mejor la enorme novedad que supone esta religión en su conjunto. Por ejemplo, un rasgo interesante de las religiones semitas es la resistencia a pronunciar el nombre propio de los dioses, que solían ser designados más reverentemente con expresiones genéricas como Adón o Baal, que significan ambos Señor. En ese sentido, el empleo del nombre misterioso Yahvé, el que es, está en cierta sintonía con esos usos ambientales, y más aún se comprende que por temor de pronunciar su nombre, recurriera luego a otras expresiones más elípticas. Así, Yahvé es también con frecuencia llamado Elohim o El Elión, que significa Dios Altísimo, y evoca al dios semítico El, que entre los cananeos era la divinidad suprema, padre de todos los demás dioses y de todas las criaturas. Yahvé reúne además claramente algunos rasgos típicos de las divinidades celestes de estas religiones. Está asociado con las alturas y los cielos, sus teofanías son brillantes y luminosas, acompañadas a veces de fenómenos atmosféricos sobrecogebores como el relámpago o la nube, etc. También es siempre un dios masculino, y de hecho ni siquiera existe una palabra hebrea para diosa. Como en otras religiones, este carácter masculino del dios da lugar a un sacerdocio que es siempre también masculino.
Pese a que el severo aniconismo hebreo prohíbe retratar a Yahvé con figura humana, manifestando así la convicción de su ser puramente espiritual, se utilizan en la Biblia numerosas metáforas corpóreas para referirse a él. Se hacen alusiones a su rostro, su boca, su brazo, etc. Y se le atribuye la vida psíquica de una persona humana. Se le describe como capaz de ira, compasión, arrepentimiento, etc. Yahvé es también un Dios trascendente, que se manifiesta como una realidad superior sobrecogedora y casi nunca como una fuerza inmanente e íntima que penetra o invade. El sentimiento que suscita Yahvé es lo tremendum, el temor ante un Dios en el que prima la justicia implacable, la grandeza incomparable, la autoridad y poder irresistibles, a tal punto que incluso se prohíbe pronunciar su nombre. El judaísmo es también una religión claramente asociada con una determinada identidad étnica y que históricamente se vincula con las estructuras políticas. En la religión judía predomina la relación de Dios con su pueblo por sobre la preocupación por la santidad del individuo. En el Antiguo Testamento se identifica claramente el origen y devenir de la religión con el de la nación. Ser judío puede pertenecer a la descendencia de Abraham, lo cual permite participar de las promesas que Yahvé hizo a este. El culto oficial es complejo y ritual, lleno de abundantes preceptos relacionados con la pureza e impureza, que luego fueron multiplicándose en una casuística infinita que otorgaba enorme poder a los expertos en la ley. La observancia de este culto mira fundamentalmente a la conservación y prosperidad temporal de la comunidad. La fidelidad a las leyes que Dios entregó al pueblo redundará en que sus aspiraciones se vean coronadas de éxito, mientras que el pecado dará lugar a que sean castigados con la desgracia. Al menos en sus etapas tempranas, el judaísmo parece tener una visión sombría de la vida de ultratumba. El Sheol es un lugar donde vagan las almas sin distinción entre buenas y malas en cierto estado de inconsciencia o vida muy disminuida. La estructura política del Estado, por su parte, tiene una fundamentación teocrática. El profeta fue primero a la vez caudillo militar y luego un rey que, sin ser nunca divinizado, era instrumento del gobierno de Dios sobre el pueblo. A partir de la monarquía davídica, el rey también tiene cierta supervisión sobre el culto sacerdotal, centralizado en torno al templo de Jerusalén. En todo caso, durante el periodo de la monarquía, el profetismo toma la forma de una instancia de autoridad moral independiente del poder político. El profeta no es tal por pertenecer al linaje sacerdotal, sino por vocación o directa elección divina, y desde su posición incluso critica a las autoridades y exhorta a la conversión. Con el pasar de los siglos se configuró la esperanza mesiánica como expectativa de un líder militar que liberaría a Israel de todos sus enemigos. Finalmente, en el judaísmo no hay celo proselitista. Salvo entre el siglo II a.C. y III después de Cristo, que es cuando de hecho los propios judíos instituyeron a los prosélitos, los judíos en general restringen su horizonte religioso a su propia raza. Pero un examen más profundo del yavismo hebreo saca a la luz otros rasgos muy singulares que, al ser considerados desde el marco más amplio de la historia religiosa, resultan totalmente desconcertantes. Lo primero que salta a la vista es el hecho sorprendente de que los judíos fuesen monoteístas, lo cual es totalmente anómalo en el contexto de las religiones que los rodeaban. Este monoteísmo no es presentado como resultado de una especulación filosófica, sino que brota más bien desde la historia singular que vinculó a los hebreos con su Dios. De hecho, muchos piensan hoy que en sus primeras etapas la religión judía fue más bien monolatría, es decir, rindía culto exclusivo al Dios nacional, pero sin necesariamente declarar irreales los demás dioses. Israel tenía un Dios celoso, que no admitía junto a otras divinidades, sino que reclamaba adoración y sumisión absoluta solo a él. En todo caso, es indiscutible que ya en tiempos de los profetas hay un monoteísmo estricto. Para ellos, Yahvé es el único Dios verdadero, los ídolos son meras invenciones humanas impotentes. Así, Yahvé es presentado como el creador del universo, que no surge a modo de una emanación necesaria ni como imposición de orden sobre una materia primordialmente caótica, sino como fruto de una decisión libre por la que las cosas son radicalmente producidas sin que el mismo Dios sea a su vez previamente constituido por otro. Pero, además de ser creador del universo, Yahvé es un Dios activo en la vida de su pueblo. A diferencia de las divinidades productoras de otras religiones antiguas, el Dios hebreo no se retira a un segundo plano luego de dar origen al universo. Este no se convierte en un Deus ociosus que deja paso a otras divinidades secundarias que son las que realmente gobiernan el cosmos, sino que sigue actuando siempre para llevar adelante su plan a través de la historia. Es desde el contexto de este plan divino que el Dios universal Yahvé se convirtió luego en el Dios nacional de Israel, que había sido gratuitamente escogido como instrumento para ese designio, y por lo mismo gozaba de la protección divina en medio de todas sus desventuras. El designio de Dios tomaba además la forma de una llamada o invitación que exigía del pueblo una respuesta libre. La Biblia presenta siempre a un Dios que nos llama, y nosotros podemos desde nuestra libertad obedecerlo y resistirnos a su voluntad. Los textos frecuentemente expresan esto con la imagen del marido y la mujer.
Yahvé seduce al pueblo para que lo siga y corresponda a su alianza de amor, la cual ha sido sellada solemnemente y no puede ser ya retirada. Yahvé es también un dios moral. En general, la trascendencia y majestad de los dioses paganos se manifestaba en que su conducta no necesariamente se debía ceñir a la moral que se exige a los demás hombres. Lo que a nosotros no nos es lícito, a ellos no los obliga. Esta idea acrecienta en esa religión la sensación de precariedad y temor reverencial de los simples mortales, sujetos siempre a los caprichos de los dioses. Pero lejos de esta lógica pagana, el Dios de Israel era esencialmente santo, origen de toda bondad, autor de la ley que brota a modo de don de su propia sabiduría y benevolencia, completamente incapaz de pecar. De hecho, la relación de Israel con Yahvé se funda en la convicción tajante de que éste ha sellado con el pueblo un pacto que no puede retirar. Se les exige una fe absoluta en que sus promesas se cumplirán siempre y que no los puede abandonar nunca. Este celo de Yahvé por la justicia se conjuga con la afirmación de sus entrañas de misericordia, en virtud de las cuales escogió a Israel por pura benevolencia y permaneció fiel a la alianza a pesar de todas las traiciones del pueblo. El Dios de Israel manifiesta también su profunda moralidad en una sorprendente predilección por los más frágiles. Escucha compasivo el clamor de los oprimidos y se inclina sobre ellos para liberarlos de sus angustias. Típicamente, el Dios bíblico manifiesta su omnipotencia escogiendo como instrumento suyo a los descartados de la sociedad. La correspondencia de Israel al pacto se manifiesta en la observancia de la ley, que es concebida como un código sacerdotal que consagra a todo el pueblo para que le rinda un culto puro y perfecto, manifestando así a toda la nación la santidad majestuosa del Dios único. Este código no se agota en lo puramente ritual, sino que tiene también un fuerte contenido moral. A su base está el ya mencionado decálogo, y también incluye muchos preceptos que dan cuenta de un fuerte sentido social. Había también múltiples normas de pureza ritual que, por pensarse que todo Israel era nación sacerdotal, empezaron luego a hacerse extensivas a todo el pueblo, del que se reclamaba santidad. En parte fue esta convicción la que motivó la proliferación de preceptos extremadamente sutiles que hacían los fariseos, desde la convicción de que Dios esperaba altos estándares de santidad y pureza legal de todo el pueblo. Finalmente, hay que observar el hecho notable de que Yahvé promete un Mesías salvador. Las religiones arraigadas en la identidad étnica y asociadas a la institucionalidad política de una nación tienden a emerger y luego extinguirse junto con el auge y la decadencia de la respectiva comunidad. Sin embargo, el yavismo hebreo se nos presenta como previa a la constitución de Israel como nación y se consolida precisamente a raíz de su ruina política. En lugar de interpretar el fracaso de la nación como manifestación de la victoria del politeísmo sobre el Dios natural, los judíos en el exilio recordaron sus orígenes como extranjeros en su propia tierra y nómadas del desierto liberados de la esclavitud en Egipto, viendo la catástrofe del exilio y la destrucción de la ciudad santa como un castigo que se les hacía por no haberse mantenido fieles a la alianza. Así, la actitud más distintiva de la religión hebrea fue y sigue siendo la esperanza, la confianza en que el Dios que actuó en el pasado en favor de nuestros padres volverá a actuar en el futuro para renovar su alianza imborrable con todas las generaciones. Dios volverá a buscarnos en medio de la mayor desolación para recordarnos que nunca dejó de estar a nuestro lado y conducirnos amorosamente de regreso a la tierra prometida, desde la cual nos ha jurado que participaremos de su gloria. De este modo, la hostilización por parte de los pueblos vecinos reforzó el monoteísmo testarudo de Israel y configuró su confianza en la venida de un Mesías. En la redacción definitiva que alcanzaron durante el exilio, los textos se llenaron de profecías mesiánicas. Los judíos estaban dominados por la promesa de que vendría tarde o temprano un nuevo caudillo superior a Moisés y David, que los llevaría de vuelta a la tierra prometida e instauraría un reino de paz y prosperidad que no tendría fin. Esto fue lo que llevó a que la visión originalmente oscura de la otra vida fuera transformada por la esperanza de la resurrección final que se produciría en los tiempos mesiánicos. Así como Israel resucitaría de entre las cenizas para elevarse sobre todas las naciones, el Mesías, descendiente de David, haría que todos los muertos fueran finalmente resucitados desde la oscuridad de la muerte y conducidos una vez más a la tierra de la vida definitiva, desde la cual alabarían eternamente al Creador. Agradezco como de costumbre que hayan seguido nuestro episodio. Imagino que en esta ocasión entregué de un modo apretado una gran cantidad de información en la que se mezclan algunas cosas que ya conocían con otras de los que solo tenían una noción algo vaga. Espero que conocer mejor la historia bíblica y el mensaje del Antiguo Testamento nos ayude no solamente a penetrar mejor en la revelación y tener una comprensión más profunda de nuestra fe,
sino también a ser más conscientes de la enorme deuda que tenemos con el pueblo judío, con el que lamentablemente los grupos cristianos no siempre se comportaron de un modo acorde con el Evangelio. En definitiva, no podemos olvidar nunca que el mismo Jesucristo fue un judío, y que como cristianos creemos que los descendientes de Abraham fueron providencialmente escogidos por Dios para suscitar al Mesías Salvador, el Verbo hecho carne.